Un saludo para la profesora Paola y para mis compañeros. Mi nombre es Claudia Marcela y a continuación comentaré 3 lecturas importantes que nos hablan acerca del lector, el escritor y el texto. La primera es el modelo transaccional, la teoría transaccional de la lectura y la escritura, escrita por Rosenblatt. Y la segunda es el lector modelo de Umberto Eco y la tercera sobre la lectura de Stanislao Zuleta. Pero no quisiera empezar sin antes compartir con todos ustedes esta frase de Joseph Conrad. El autor solo escribe la mitad del libro, de la otra mitad debe ocuparse el lector. En esta frase podemos percibir que la lectura, el texto y el autor se pertenecen, interactúan y dependen entre sí. También quisiera citar a Jorge Luis Borges con esta frase. Que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. Esto quiere decir que un escritor debe ser, primero que todo, un lector. Difícil sería emprender la labor de escribir una obra literaria sin antes haber disfrutado de las obras de otros autores y escritores. Pero ahora sí, hablemos de los textos citados al inicio. Empecemos por el modelo transaccional, la teoría transaccional de la lectura y la escritura de Louis Rosenblatt. Rosenblatt se refiere al lector como un ser único, que experimenta la lectura de manera particular y por lo cual no es exacto referirse a todos de una manera general. Y para explicar lo anterior se refiere a la infinidad de transacciones que existen entre un lector y el texto. Para ello utiliza la frase paradigma transaccional, refiriéndose a que cada elemento condiciona y es condicionado por el otro de manera recíproca. Pero para ello es importante mencionar que tenemos experiencias lingüísticas que nos permiten hablar, escuchar, escribir y leer. Y de esta manera podemos dar un nuevo sentido a la transacción, otorgando nuevos significados. Para dar un ejemplo, podemos mencionar la comunicación frente a frente, o sea, una conversación, en la cual se experimenta un proceso de ida y vuelta, en la que cada uno llega a la transacción con una historia y una experiencia individual, que se manifiesta por medio de su reservorio de experiencias lingüísticas. Pero además de lo anterior, el hablante y su oyente generan nuevas pautas, por medio de indicaciones no verbales, en este caso expresiones faciales, tonos de voz y gestos. De esta manera se genera la transacción, ya que el oyente puede preguntar al hablante, puede hacer comentarios e interpretar lo que escucha. Pero ustedes se preguntarán, ¿de qué manera aplica el modelo transaccional de una conversación a la relación entre el escritor y el lector si oralmente no existe conexión? Podemos decir que el escritor, por medio del texto, puede ser el hablante, ya que busca expresarse, y el lector, por medio de la interpretación de los signos, es quien escucha. Esto quiere decir que la transacción se realiza a través del texto, que está dirigido al lector, y a su vez el lector debe acudir a su experiencia lingüística y experiencia personal para poder interpretar lo que está leyendo. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que el lector y el texto entablan una relación dinámica, dando así al lector un significado al texto. De allí el lector de obras literarias o de textos estéticos vive las situaciones, los personajes, las escenas y las emociones a medida que avanza el texto. Pero el lector no para allí. También puede pasar a ser un lector eferente. Esto quiere decir que es un lector que pretende analizar de manera crítica el texto. Pero también se presenta una situación. El mismo texto puede ser leído de manera eferente o estética, dependiendo del interés del lector. Pero en el caso de que sea un lector experimentado, pero desprevenido, podría permitir que el mismo texto le dé las pautas para asumir su posición eferente o estética. Pues de esta manera abordar la lectura, pero pongámonos del lado del escritor y del texto y mencionemos lo siguiente. El texto está compuesto por 2 tópicos.
uno público, que se refiere al léxico y al análisis social, y uno privado, que se refiere a su ambiente personal, sus emociones y experiencias. El escritor efectúa una transacción entre estos dos tópicos, ya que en el texto puede expresar factores personales y sociales. El escritor también toma una postura eferente o estética según sea su interés, ya que la composición del texto cambia según su intención. No es lo mismo escribir para informar o reportar algo, o sea, en sentido público, que escribir para expresar experiencias o sentimientos, o sea, en sentido privado. Ahora continuemos con el segundo texto. No sin antes compartir con ustedes la siguiente frase de Ernesto Sábato. Un buen escritor expresa grandes cosas con pequeñas palabras, a la inversa del mal escritor que dice cosas insignificantes con palabras grandiosas. Creo que la frase habla por sí sola. Ahora continuemos con el lector modelo de Umberto Eco. Aquí el autor menciona que el texto se vale de, y aquí cito textualmente, una cadena de artificios expresivos que el lector debe interpretar. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que el texto se encuentra incompleto, y no solo el texto, también los mensajes y las palabras sin conexión, ya que requieren de la presencia del lector, quien debe interpretarlos y darle sentido. Pero esa interpretación se refiere más exactamente a lo no dicho, a lo que no es evidente en el texto, para lo cual el lector debe ser avezado y experimentado, ser atento, y ya que a diferencia de la comunicación cara a cara, en la cual se pueden reforzar las expresiones por medio de gestos evidentes, y por esto la interpretación puede ser un poco más certera, ya que no depende solo de la expresión lingüística. Pero tomemos la perspectiva del texto y pensemos que de él también depende su interpretación, ya que debe contener elementos estratégicos que permitan generar lo que se pretende encontrar en el lector. Para ello, el escritor debe contar con competencias propias de la expresión, que le permitan acercarse al lector y dar contenido y sentido al texto. Ahora comentaremos una teoría en común con Rosenblatt que manifiesta Umberto Eco, y se trata del texto abierto, al cual Rosenblatt se refiere como el texto público y el texto creado para el goce, el cual es un término o una frase empleada por Roland Barthes y que cita a Umberto Eco. A lo anterior, Umberto Eco se refiere como una estrategia del autor para generar una respuesta en el lector modelo. Para terminar, devolvámonos un poco y mencionemos el proceso comunicativo, el cual está compuesto por el emisor, el mensaje y el destinatario. Pero en el caso del texto, el emisor y el destinatario participan en el enunciado, considerándose así una cooperación textual, la cual está compuesta por dos estrategias discursivas. Ahora, como ya es costumbre, citemos otra frase, en este caso de Carlos Fuentes. Tienes que amar la lectura para poder ser un buen escritor, porque escribir no empieza contigo. Esto nos afirma que la escritura siempre lleva trozos de nuestras lecturas pasadas. Ahora continuemos con el tercer y último texto, sobre la lectura de Estanislao Zuleta. Comencemos con la alusión que hace acerca del lector lento y el lector rápido, para lo cual toma como ejemplo una cita de Nietzsche, en la que expresa que su obra requiere un lector que tenga el carácter de una vaca, o sea, que sea capaz de rumiar de manera tranquila el texto, y no un lector que lea pero que no interprete el texto. Esto quiere decir que el texto necesita de un lector inquieto, crítico y atento, para que asimismo pueda ser interpretado en todo su sentido. Estanislao nos propone también al escritor en una posición más privilegiada que al lector, ya que al lector se le debe exigir una interpretación continua del texto, pero esta exigencia para el lector también aplica para el escritor. Para esta afirmación, de nuevo cita a Nietzsche con lo siguiente.
Se debe escribir con la intención de que se haga una lectura estética, tranquila, analítica, en la cual podamos averiguar qué quiso decir el escritor, qué significado tienen sus palabras, y no una lectura instrumentalista, la cual tenga solo la intención de servir para algo específico, o en la cual se pretenda que el escritor solo informe y no exista interacción con el lector, o sea, en una sola vía. Continuemos con la postura del lector y del desciframiento del código también, ya que como se plantea en la teoría de la lectura, el texto produce su propio código, le asigna su valor, como ocurre en el caso de la filosofía y la literatura. En ellas el texto define su propio código y los términos se definen por la relación que tienen con otros términos dentro del mismo texto. Por esta razón, el lector debe descifrar el código que la escritura le plantee. Para esta proposición, plantea una diferencia con las dos lecturas anteriores, en las que el lector es quien construye el código y da sentido al texto, con su experiencia y su reservorio lingüístico también. Pero en contraposición, Estanislao también cita a Cervantes con la siguiente afirmación, en la cual expresa que el lector es quien construye el código. Esto nos lleva a considerar el placer estético de la lectura, el cual solo es producido si la lectura es voluntaria, pero para la cual se requiere que el lector tenga una postura crítica, además de que piense e interprete. Para abordar muchos textos generalmente no se requieren conocimientos previos. Lo que se necesita está dentro del mismo texto. Solo es necesario que el lector lo descubra por medio de un carácter analítico. Por lo tanto, se rechaza un carácter pacífico o pasivo en la lectura. Por ello, la lectura debe ser un trabajo, el cual no es fácil. Por esta razón, el lector no debe ser un lector fácil, que aspire sin un análisis y sentido crítico, pretender interpretar un texto. O sea, que lea con facilidad porque no sabe que no está entendiendo. Que no está entendiendo el texto. Esto quiere decir que la lectura debe buscar la interpretación, fundar un código partiendo de ese mismo texto y no de códigos externos preconcebidos. Para concluir con el texto de Estanislao, se trata de considerar la lectura no como algo para el consumo o algo externo a nosotros o una actividad utilitaria. Al contrario de esto, la lectura se debe considerar como un viaje, una aventura, y al lector como un descubridor o un aventurero. Ahora vamos a comentar la relación que pueda tener la postura de Gustavo Martín Garzo con los tres escritores y textos citados. Para empezar, Gustavo menciona que el lector construye las imágenes partiendo del texto, pero evocando sus propias experiencias y también las sensaciones, lo que quiere decir que el lector es la parte que da sentido al texto, ya que por medio de la lectura se habita el mundo. El mundo está dentro de la lectura, especialmente para los niños, por medio de los cuentos, y estos cuentos se transmiten desde los padres, y esto los exige para que puedan crear historias significativas. Lo anterior le da valor a la escritura y a la lectura estética, como un fin en sí mismo, no como un acto mecánico y aislado de nuestra cotidianidad y también de nuestras experiencias. Las buenas historias hacen parte de nuestras experiencias personales, de nuestra vida, como si hubieran sido vividas por nosotros mismos. Y sus personajes fueran nuestros enemigos o nuestros amigos según sea el caso, y los distintos lugares nuestras propias experiencias de viajes. Bueno, eso es todo. Espero haber sido algo clara y que la comunicación se haya generado en doble vía. Gracias, chao.